El Ayuntamiento de Montilla nos ha pedido que colaboremos con parte de la musealización de una exposición sobre Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Esta exposición se hace en el Gran Pósito o Alorí, construido en 1722 por Nicolás Fernández de Córdoba y de la Cerda, el 10º duque de Medinaceli. Y se construyó sobre los restos del imponente castillo en el que nació el Gran Capitán, y fue demolido a causa de su éxito. El edificio, conocido como los Graneros del Duque y diseñado por el arquitecto cordobés Juan Antonio Camacho, tenía una función puramente económica: almacenar el grano de los vastos dominios ducales para abastecer a la localidad. Esta reconversión es el acto final en el proceso de domesticación del poder que comenzó en época de los Reyes Católicos, lo que demuestra que en el siglo XVIII un noble ya no necesitaba una fortaleza para proyectar su estatus. Su poder se basaba en la administración de sus tierras y en la influencia en la corte. El granero, un símbolo de poder económico y de gestión agrícola, reemplazó por tanto a la fortaleza, al símbolo del poder militar y de la autoridad feudal. Este proceso local refleja una tendencia más amplia en la Europa moderna, donde las aristocracias guerreras se transformaron en élites de terratenientes y de cortesanos. En 1999 el conjunto fue finalmente adquirido, después de muchos problemas, por el Ayuntamiento de Montilla, y lo que había sido una ruina olvidada y un edificio utilitario comenzó un proceso de renacimiento, transformándose en un vibrante centro de investigación, de cultura y de turismo que ha permitido a Montilla reconciliarse con un pasado tan complejo como traumático. Se han llevado a cabo en los últimos años intensas campañas de excavación arqueológica. Los resultados han sido espectaculares, han superado todas las expectativas, han revelado la profunda estratigrafía del yacimiento. Los hallazgos, por ejemplo, del Oppidum ibérico, de la necrópolis con sus rituales de cremación, el monumental lagar medieval, han reescrito las diferentes capas de la historia de Montilla, demostrando que ese cerro es un enclave de importancia histórica que trasciende con mucho la propia fortaleza medieval. Hoy el conjunto del Castillo Alorí es un espacio multifuncional que ha logrado integrar armónicamente su triple vertiente: arqueológica, histórica y cultural. Se ha instalado una pasarela que permite a los visitantes recorrer los restos arqueológicos excavados, comprendiendo la disposición del Oppidum ibérico y del complejo industrial medieval. El edificio de los Aloríes ducales ha sido restaurado y alberga la oficina de turismo y espacios polivalentes. El recinto se ha consolidado como un centro cultural vivo, acogiendo eventos como las prestigiosas Jornadas de Historia y Patrimonio, organizadas en colaboración con la Universidad de Córdoba, que lo convierten en un foco de divulgación y de debate académico. Se ha inaugurado también una moderna sala museo dedicada a esta figura excepcional del Gran Capitán, que está ubicada en la planta alta del Alorí. Este espacio museográfico, que está distribuido en 5 salas, ofrece un recorrido exhaustivo por la vida y la época de este ilustre militar, desde su nacimiento en Montilla, en aquella misma colina, y sus inicios en la Guerra de Granada, hasta su consagración en Italia y su legado como precursor de los tercios, y sus últimos días, ensombrecidos ya por la desconfianza del rey. La creación de este museo en el lugar de su nacimiento, sobre las ruinas de la fortaleza demolida, es un acto de justicia poética. No se ha intentado reconstruir el castillo, que era el símbolo de un poder feudal extinto, sino que se ha creado un espacio de memoria y de conocimiento, un símbolo de la cultura y de la identidad de la Montilla actual. Este proyecto representa una reconciliación con la historia. En lugar de la humillación y la destrucción del poder y simbólico del Gran Capitán, se ha transformado en un lugar de celebración, de aprendizaje y de orgullo cívico,
resignificando el espacio para convertirlo de un monumento al poder de una familia en un patrimonio cultural compartido por toda la comunidad. Aquí hemos tenido el privilegio de trabajar con las personas que mejor conocen la figura del gran capitán y que mejor conocen este lugar. Nuestra participación consiste en la instalación de un espacio hiperrealista que ilustra una visión de la batalla de Ostende, que fue uno de los enfrentamientos más largos y cruentos de la guerra de los 80 años. El ejército español que asedió Ostende era el heredero directo de las reformas y de la doctrina táctica que Gonzalo Fernández de Córdoba implementó a finales del siglo XV y principios del XVI durante sus campañas en Italia. Su influencia es fundamental para entender cómo luchaba este ejército. Gonzalo Fernández de Córdoba fue el padre de los tercios españoles. La combinación de piqueros, rodeleros y arcabuceros en una formación cohesionada y flexible fue su gran innovación. El ejército que luchó en Ostende estaba organizado sobre esos tercios, que fueron la espina dorsal del poder militar español durante más de 150 años. El gran capitán fue un maestro en la guerra de asedio, combinando el uso de la artillería con audaces asaltos de infantería. Las técnicas de atrincheramiento, de minado y el uso sistemático de la artillería, que se vieron a una escala monumental en Ostende, tenían sus raíces en las tácticas perfeccionadas por el gran capitán en Italia. Su liderazgo contribuyó a transformar el ejército español de una fuerza feudal a un ejército profesional y permanente, basado sobre todo en la disciplina, el entrenamiento y la iniciativa de los mandos intermedios. Para destacar el legado a largo plazo del gran capitán, utilizamos como fondo este cuadro del sitio de Ostende del pintor flamenco Cornelis de Wael, que se encuentra en el Museo Nacional del Prado en Madrid. El sitio de Ostende, que tuvo lugar entre 1601 y 1604, fue una operación militar de gran envergadura y por ello fue un tema recurrente en la pintura de la época, especialmente en la que se dedicaba a exaltar las victorias militares. En el bando español, la figura de Ambrosio Spínola fue clave, ya que su llegada al mando de las tropas españolas fue decisiva para tomar la ciudad. El cuadro del sitio de Ostende es una representación pictórica de uno de los asedios más largos y sangrientos de la guerra de los 80 años. Fue un enfrentamiento crucial entre las fuerzas españolas bajo el mando del archiduque Alberto de Austria y posteriormente de Ambrosio Spínola y por otro lado las tropas de las Provincias Unidas apoyadas por los ingleses. La ciudad, un enclave estratégico en la costa de Flandes, resistió durante más de 3 años, convirtiéndose en un símbolo de la tenacidad neerlandesa. La toma de Ostende por los españoles fue una victoria pírrica, ya que la ciudad quedó completamente destruida y el coste humano y material fue inmenso para ambos bandos. Cornelis de Wael, el pintor flamenco especializado en escenas de batalla y de género, aborda en esta obra una visión panorámica y descriptiva del asedio. Su estilo se caracteriza por el detallismo y la habilidad para representar un gran número de personajes en escenas complejas. El artista utiliza un punto de vista elevado para ofrecer una visión amplia del campamento militar y de las operaciones de asedio. La composición se organiza en diferentes planos, lo que permite al espectador recorrer la escena y descubrir múltiples detalles. En primer plano se muestra la vida cotidiana del campamento, con soldados, con vivanderas, con otros personajes, y en los planos intermedios y en el fondo se desarrollan las acciones militares que fueron clave en esa contienda. De Wael no se centra en un único momento heroico, sino que prefiere mostrar la multiplicidad de acciones que conforman un asedio. Se pueden observar grupos de soldados desfilando, otros descansando, carros de suministros, tiendas de campaña y fortificaciones. La presencia de personajes no combatientes, como las mujeres y los niños, aporta un toque de realismo y de humanidad
a la escena bélica, que es lo que hemos destacado en nuestra intervención. La obra está ejecutada con una pincelada muy precisa y detallada, que es una característica de la pintura flamenca del siglo XVII. El uso del color es sobrio, con predominio de los tonos terrosos, lo que refuerza la atmósfera realista de la escena. La luz, de origen difuso, ilumina la escena de manera uniforme, permitiendo apreciar todos los detalles con gran claridad. Como documento histórico, el cuadro que hemos ampliado y sacado del plano ofrece una visión detallada de la organización de un campamento militar en el siglo XVII, así como también de las tácticas de asedio de la época. Desde el punto de vista artístico, la obra es un excelente ejemplo del género de las batallas, muy popular en la pintura barroca flamenca. Las tácticas, la organización y el espíritu de cuerpo de los tercios que lucharon bajo el mando de Spínola eran directamente el legado vivo del gran capitán, un siglo después de su muerte. Sacamos a estas personas del lienzo para recordarnos que la historia no es algo estático y encerrado en un cuadro, es una herencia viva. Aquí, en Montilla, en la cuna del gran capitán, el eco de sus victorias resuena hasta Flandes y vuelve hasta nosotros, y nos demuestra que las grandes figuras como él no solo viven en su tiempo, sino en todo el tiempo que vino después. Gonzalo Fernández de Córdoba fue un hombre cuyo destino fue moldeado tanto por las circunstancias de su nacimiento como por el crisol de la guerra. Su trayectoria, que lo llevaría a redefinir el arte militar en Europa, no comenzó en los grandes campos de batalla del continente, sino en la tierra fronteriza de Andalucía, en el seno de una nobleza forjada por siglos de conflicto.